Es un gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy hemos llegado al final de esta serie que le hemos llamado las bienaventuranzas. Yo sé que en todas las entregas anteriores Dios ha dejado una palabra en nuestra vida que ha sido de bendición. En esta ocasión vamos a estudiar esta última en la que el Señor nos hace un llamado. Hoy vamos a hablar acerca de los que sufren vituperios. Por eso vámonos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice la palabra de Dios: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bien, esta bienaventuranza que vamos a estudiar en esta ocasión tiene que ver con la anterior, en la que hablamos acerca de los que padecen persecución. Podríamos decir que es una continuación de ella. Nada más que el día de hoy vamos a tratar de ver qué nos habla Dios para nuestra vida si en algún momento somos vituperados, pero también vamos a hablar acerca de qué sucede, qué les espera, qué le depara a aquellas personas que han hecho sobre usted ese vituperio, que han atentado contra usted de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Créame, quiero decirle que no es lo que es mi opinión o lo que yo pueda pensar, sino lo que la palabra misma nos dice. Por eso hemos estado hablando de bienaventurado, de bienaventurada, aquella persona que Dios lo ha elegido como un candidato idóneo para derramar sobre él esa felicidad que Dios tiene preparado. Ese es lo que Dios ha deseado todo este tiempo que hemos estado estudiando esta serie, hemos estado leyendo la palabra y hemos estado entendiendo lo que Dios nos está hablando. Pues bien, ¿qué es vituperio? Algo que quizá no es una palabra muy conocida, pero ahorita que definamos nos vamos a dar cuenta que podemos manejar diferentes sinónimos con respecto a esta palabra y que encierra muchas cosas graves y de alguna manera dañinas para nuestra vida y para la vida de los que lo practican. Pues bien, vituperio es humillar a una persona con insultos. Injurias. ¿Y qué es una injuria? Atentar contra la dignidad, contra el honor y la credibilidad de esa persona. También la humillación viene a través de infamias, que es una maldad o vileza que afecta el honor y el crédito de la persona. En otras palabras, es faltarle al respeto a una persona o a lo que esa persona hace. Podríamos decir que es una expresión de rechazo y de crítica. Es una humillación, hermanos, que a veces se recibe a través de insultos, injurias e infamias. Creo que en algún momento alguno de nosotros ha padecido eso. ¿A quienes no le han inventado cosas? ¿A quienes no han hablado mal de ellos mintiendo? Porque eso es lo que dice la palabra, que los que nos vituperan lo hacen mintiendo, inventando cosas, engañando y con el fin o el objetivo de dañar nuestra persona, nuestra dignidad, nuestro honor, nuestra credibilidad. Eso es lo que muchas veces se practica y no solamente en nuestra vida diaria. Desgraciadamente, también dentro de las congregaciones existe eso. Por eso Dios le hablaba a sus discípulos, a la gente que le rodeaba, porque Él sabía que no solamente en su tiempo, sino aún hoy en día, todo eso se sigue practicando. ¿Cuánta gente humilla a otra gente? La insulta, inventa cosas, miente acerca de ella con tal de quedar bien.
eso no es otra cosa que vituperio. Eso es vituperar a la persona, eso es humillar, eso es insultar. Muchas veces con nuestra boca, la forma en que hablamos, estamos dañando a la gente. Pero aquí la palabra de Dios nos habla acerca de que por causa de Jesús, Jesús les decía, bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por querer hacer las cosas que Jesús nos ha enseñado, por querer establecer lo que Dios nos enseñó, lo que Jesús vino a traernos de parte del Padre. Eso es lo que Dios nos está hablando. Cuando nosotros somos insultados, humillados, difamados, por estar hablando la verdad de la palabra de Dios, que Jesús vino a traernos, a establecernos como parte de su cuerpo, como esa iglesia que Dios está preparando. Por eso les decía yo que en las iglesias hoy en día existe eso. Pero entonces vámonos a la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando somos vituperados, hermanos? Quiero decirles algunas cosas, o quizá una de las mayores bendiciones que recibimos, aunque usted lo vea algo raro, pero es una gran bendición cuando por causa de Jesús somos vituperados. Cuando por causa de lo que hacemos por Jesús la gente inventa y miente con tal de dañarnos. Pero también vamos a ver algunos aspectos algo fuertes, hermanos, acerca de qué les espera, qué dice Dios acerca de esas personas que actúan de mala manera, que actúan de un corazón dañado, un corazón malo, un corazón vil, para tratar de humillar, para tratar de ofender a las personas. Bien, dice la palabra de Dios que una de las cosas maravillosas que sucede cuando usted y yo somos vituperados por causa de Jesús, aquí déjenme decirles algo. De repente la gente piensa que nos está dañando, pero sin embargo no saben que hay una gran bendición en ello sobre nuestra vida. Porque cuando usted o yo somos vituperados, quiere decir que el Espíritu Santo está sobre nosotros. El Espíritu Santo está sobre ti si eres vituperado. Cuando muchas veces eso es de lo que a veces nos acusan. Porque no actuamos de la misma manera que ellos, o porque no hacemos las mismas cosas, a veces nos juzgan, nos critican de que no tenemos al Espíritu Santo. Sin embargo, ¿qué es lo que hacen? Van y empiezan a hablar, empiezan a confabular, se juntan con la gente. ¿Para qué? Para desacreditarnos, para decir, esa persona no tiene el Espíritu. Cuando muchas veces hay una vida que respalda lo que nosotros andamos viviendo o lo que nosotros andamos diciendo acerca de la palabra. El testimonio mismo lo da. El hecho de no vivir en pecado, sino vivir dentro de la voluntad de Dios y de la santidad que Dios nos pide. Pero eso a mucha gente le duele y por eso inventan cosas para tratar de dañarnos. Inclusive hasta aseguran que Dios les habla y que les muestra, cuando déjenme decirle que no es Dios, porque dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 4:14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Ven qué es lo que les decía? Y dice, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. ¿Quién? Dios. Pero por vosotros es glorificado. Aquel que te vitupera, aquel que te insulta, que te humilla, aquel que te difama, está blasfemando a Dios. Pero tú a la vez estás glorificando a Dios porque lo están haciendo, porque están viendo que tú estás siguiendo lo que Jesús nos enseñó. Por eso les decía, cuando
hablen mal de ti, cuando inventen cosas, cuando quieran humillarte a través de insultos, que eso es vituperar, lo que Dios te está diciendo, que su espíritu está reposando sobre ti. Esa es una gran bendición que mucha gente a veces no se da cuenta, o porque no lo conoce, porque es ignorante a lo mejor de la palabra y por eso hace las cosas. Sin embargo, no se están dando cuenta que es una bendición que estamos recibiendo. ¿Qué más nos enseña la palabra, hermanos? Acerca de las personas que practican, que dañan a la gente, que humillan a la gente, que insultan a la gente, hermanos, dice la palabra de Dios que ellos van a cosechar lo que siembran. Quiere decir que aquella persona que te humilló, que te ofendió, aquella persona que te injurió, que te difamó, que inventó cosas, que mintió acerca de ti, ellos van a cosechar lo que han sembrado. Donde dice en la Biblia, en la palabra, en Job capítulo 4, versículo 8, nos dice, como yo he visto, decía Job, los que harán iniquidad, o sea, los que están sembrando iniquidad y siembran injuria, lo ciegan, dice. O sea que eso que ellos harán, eso que ellos siembran, es lo que van a cegar, es lo que van a cosechar. Así que usted no se sienta mal si alguien le ha humillado, si alguien le ha ofendido, si alguien ha inventado o ha mentido con respecto a usted. Eso que ellos hicieron, eso es lo que ellos van a cosechar. Y eso lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra. Pero también, hermanos, acerca de las personas que te humillan, que te vituperan, dice la palabra de Dios que serán avergonzados y desechados. Qué cosa más tremenda el hecho de que Dios te avergüence y te deseche. Y eso es lo que le espera a esas personas. No a usted que está siendo vituperado, sino a aquellas que le están vituperando a usted, que le están injuriando, que le están difamando, que le están mintiendo con respecto a usted. Dice la palabra que ellos serán avergonzados y desechados. Dice la palabra de Dios allá en Abdías capítulo 1 versículo 10. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza. Y decíamos hace un momento, injuria es lo mismo de vituperar. Y serás cortado, dice, para siempre. O sea, por lo que tú le haces a tu hermano, injuriándolo, vituperándolo, dice la palabra que te van a cubrir de vergüenza y que serás cortado para siempre, desechado. Dios no quiere gente de ese tipo. A Dios no le sirven personas de ese tipo. Él lo va a desechar, lo va a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios no se comporta de esa manera. Un hijo de Dios bendice, ayuda, ama. Por eso la Biblia nos manda amar aún a nuestros enemigos, a aquellos que nos dañan. Eso es lo que Jesús nos enseñó. Por eso nosotros tenemos que hacer lo mismo, amar a aquellos que nos lastiman, bendecir a aquellos que nos maldicen. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero también esas personas que en su vida practican el vituperio, que dañan a la gente, que las ofenden, Dios dice la palabra que Dios se pondrá de su lado contrario. Pero déjeme decirte algo, Dios se va a poner de tu lado. Tú que estás sufriendo el vituperio de la gente, Dios se pondrá de tu lado. Imagínense que Dios esté de nuestro lado, que Dios esté a nuestro favor. Esa es la promesa que Dios nos está dando. Por eso no te debes de desesperar si la gente te humilla o pretende humillarte, o escuchas que alguien está hablando mal de ti, inventando cosas, porque tienen la mente tan cegada que solamente piensan en inventar. Ni siquiera les consta, escuchan por allá y ya lo dan por sentado. Esas personas Dios no va a estar con ellos, pero a ti y a mí dice la palabra que Dios va a estar
de nuestro lado. Dice la palabra en el Salmo número 50, versículo 20 y 21. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, le dice. Contra el hijo de tu madre ponías infamia, vituperio. Estas cosas hiciste y yo he callado. En otras palabras, como dice la escritura, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios está diciendo, el hecho que yo no había actuado, mucha gente piensa que porque Dios no ha hecho nada y ha permitido que te injurien, que te difamen, que te vituperen, a veces pensamos que Dios está del lado de ellos. No, hermano. Ellos pensarán que Dios está de su lado, pero Dios está de tu lado cuando tú, por causa de Jesús, por causa de Cristo y del Evangelio, sufres ese tipo de situaciones, ese tipo de infamias y mentiras en tu contra, tratando de desacreditarte, ofendiéndote o ofendiendo lo que tú estás haciendo por la obra del Señor. Dios se pondrá de tu lado. Pero también, hermanos, y aquí cada vez se pone un poco más fuerte el asunto. ¿Qué pasa con las personas que te vituperan? ¿Qué pasa con respecto a Dios acerca de esas personas que mienten acerca de ti? Dice la palabra de Dios, hermanos, que esas personas le provocan asco a Dios. Así es la palabra, hermanos. Por eso les decía, de repente es algo fuerte, pero esas personas le provocan asco a Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que a Dios se le revuelve el estómago cuando ve ese tipo de personas haciendo eso, muchas veces aún en nombre de Él. Que cuando ellos no fueron enviados, porque Dios no nos mandó a juzgar, ni a condenar, ni a criticar a nadie. Dios nos mandó a amar, a trabajar por su obra, a mostrarles el amor de Dios a la gente. ¿Qué vino a hacer Jesús a través de su sacrificio? ¿Qué nos vino a traer? Es lo que tenemos que enseñar. Y como decíamos en otra ocasión, tenemos que dar buenas nuevas de ese evangelio que Jesús vino a mostrarnos, ese amor del Padre que vino a darnos. Pero las personas que te juzgan por hacer la voluntad de Dios, que mienten, que te critican, que te persiguen, que te vituperan, dice la palabra que a Dios le provoca asco. Dice la palabra en el Salmo capítulo 5 versículo 6, dice, destruirás a los que hablan mentiras. Recuerden que decíamos, mentir también es una forma de vituperio. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. La palabra abominar, hermanos, es ese rechazo, un rechazo no tan sencillo como pudiéramos decir. Es un rechazo todavía más fuerte. Abominar, hermanos, si lo queremos traducir o entender un poquito más claro, es asco, es revolver el estómago. Eso es lo que significa abominar. Por eso dice la palabra de Dios que esas personas, esos hombres sanguinarios y engañadores, a Dios les provoca asco. Y dice la palabra de Dios también, hermanos, que aquellos que practican el vituperio, que están y andan humillando, insultando y hablando mal de la gente, mintiendo acerca de la gente, dice que son hijos del padre de mentiras. Por no decirles, hermanos, y con todo respeto lo digo, por no decir que son hijos del diablo. Pero así dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido, dice, homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad,
porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Los hijos de Dios hablan con verdad. Los hijos del diablo hablan con mentira. Por eso dice aquí la Biblia, bienaventurados si por mi causa son vituperados, dice, y dicen toda cosa o toda clase de males mintiendo. O sea, el vituperio también tiene que ver con la mentira. Esas personas que te humillan, esas personas que inventan para desacreditarte, que están mintiendo porque no les consta. Esas personas, su padre es el padre de mentiras, es Satanás, dice la Biblia. Y esos tienen un lugar ya reservado. Por eso, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que cuando las personas no actúan de acuerdo a la voluntad de Dios y se dedican a difamar, a injuriar, a mentir acerca de la gente, ellos ya tienen su lugar reservado. Ya tienen un lugar reservado y no es precisamente al lado de Dios. No es precisamente en la mesa de Dios. No es precisamente en la presencia de Dios, sino todo lo contrario. Y aquí les voy a leer tal y como dice la palabra, sin afán de ofender a nadie. Pero ese es el lugar de los mentirosos. Hay un lugar destinado con los que se va a rodear. Dice la palabra de Dios que los hijos que permanezcamos fieles y que seamos obedientes a lo que Dios nos manda, a vivir dentro de su voluntad, tenemos un lugar en los cielos. Lo decíamos en la entrega anterior, Él fue a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros estemos. O sea, vamos a estar rodeados de la gente que siguió a Jesús, de esos grandes hombres y mujeres que nos habla la Biblia, pero vamos a estar en la presencia de Dios, mientras que los que practican la mentira, el vituperio, el ofender, el humillar, el insultar, el difamar a la gente, dice que su lugar, ¿sabe dónde es? Apocalipsis 22:15. Dice la palabra, mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Vean de qué va a estar rodeado aquel que se divierte o que se goza vituperando a la gente, mintiendo con tal de desacreditar, mintiendo con tal de lastimar, de ofender, de dañar a la gente. Ese es su lugar, dice la Biblia, hermanos. No lo digo yo como les comentaba, lo dice la Biblia, lo dijo mismo Jesús, que le reveló al apóstol Juan el Apocalipsis, y que Juan lo estaba viendo en esa visión de las cosas que habrán de suceder. Ellos ya tienen un lugar reservado, y no es precisamente con Dios ni con nosotros. Ya vimos y ya leímos quiénes van a rodear a ese tipo de personas. Por eso Dios nos está diciendo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Es un gran privilegio el gozarse, el saber que hay una recompensa para cada uno de nosotros, para usted y para mí. Por eso dice: gózate si te vituperan, si te ofenden, si hablan mal de ti, si inventan cosas, si dicen cosas malas mintiendo. Lo que tienes que hacer, no te pongas triste, no te pongas a llorar. Gózate. ¿Por qué? Porque tu galardón es grande en los cielos. Después del vituperio, hermanos, hay un gran trofeo. Y no es un trofeo pequeño, es uno grande, dice la palabra, en los cielos. ¿Y eso qué quiere decir, que tenemos un trofeo en los cielos, hermanos?
Aquí es una de las grandes bendiciones que recibimos. Si de alguna manera usted dudaba en llegar al cielo, Dios le está diciendo, si tu galardón está en el cielo, es porque también en el cielo tenemos un lugar reservado junto con nuestro Señor Jesucristo y toda la gente que decidió caminar en Él. Esa gente que, como dice la palabra, esos profetas que fueron perseguidos, que también fueron vituperados por causa de lo que hablaban acerca de Dios. Por eso, hermano, usted tiene que gozarse, tiene que alegrarse, porque el Espíritu de Dios reposa sobre usted y porque Dios va a estar de su lado. Que se pongan a temblar aquellos que han vivido vituperando a la gente, humillando, ofendiendo a la gente. Ahí ellos tienen un lugar reservado, pero muy aparte de donde estará Dios. Por eso déjenme comentarles acerca de este pasaje que quiero leerles. Es una historia que Jesús comentó y dijo en alguna ocasión. Todos hemos escuchado acerca del rico y Lázaro, ¿verdad? ¿Qué hacía el rico? Humillando a Lázaro, al pobre. Pero llegó un tiempo en que ambos murieron. Uno, dice la palabra, se fue al seno de Abraham, que fue Lázaro, mientras que el rico se fue al lugar de tormento. Y ahí dice la palabra de Dios en Lucas 16:25, pero Abraham le dijo, hijo, ¿a quién le decía? Al rico. Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro sus males, sus vituperios, sus humillaciones. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Se dan cuenta que en dos diferentes lugares uno irá a sufrir y el otro irá a gozar. Los que nos vituperan, los que nos ofenden, los que mienten acerca de nosotros, tienen su lugar allá donde será, dice la palabra de Dios, el lloro y el crujir de dientes, mientras que los que sufrimos por causa de Dios, por causa del Evangelio y por decir la verdad de la palabra, tenemos un lugar allá en los cielos. Esa es la recompensa que habremos de recibir. Pero déjeme decirle, hermanos, yo no lo conozco a usted, pero si usted ha actuado de una mala forma, de una mala manera, ha ofendido, ha insultado, ha humillado, ha vituperado, ha mentido, ha difamado, ha injuriado a alguien, también Dios tiene misericordia y Dios nos presenta su perdón. Hoy es tiempo que también podamos pedirle perdón, usted le pida perdón a Dios y usted empiece a actuar de una manera diferente y verá que también tendrá un lugar reservado en los cielos junto con nuestro Padre Celestial. Yo le invito a que usted realmente cambie su forma de ser y empiece a caminar en la voluntad de Dios. Permítame orar por usted, cierre sus ojos y juntos vamos a entregar nuestra vida a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Porque Señor, aunque muchas veces nos confronta y en ocasiones es fuerte, pero siempre va, Señor, con una gran dosis de amor y de misericordia. Porque lo que tú quieres no es que el pecador se pierda, sino que proceda a arrepentimiento. Que realmente, Señor, busque, cambie su caminar y empiece, Señor, a hacer las cosas que te agradan. Dice tu palabra en el libro de Ezequiel, que tú no quieres la muerte del impío, sino que, Señor, si toda su vida se la pasó haciendo cosas malas, el volver a ti, el poner sus vidas a cuenta contigo, Señor, todo eso será borrado. Y, Señor, queremos volver otra vez contigo y en pacto contigo. Si hay alguna persona, Señor, que en esta hora está reconociendo que no ha actuado bien, Señor, ten misericordia. Perdona, Señor, todo aquello malo que ha hecho, Señor, y vuelve esa relación con Él. Y dale la certeza de que tiene un lugar contigo allá en los cielos, Señor, junto con cada uno de nosotros que confiamos y que queremos
obedecerte, Padre. Te damos gracias en esta hora, nos ponemos en tus manos, danos fuerza si aún falta tiempo para seguir siendo perseguidos o siendo vituperados por causa de tu palabra y por causa tuya, Señor. Ayúdanos a confiar, nuestra esperanza y nuestra fe está puesta en ti, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por eso dice la palabra, hermanos, bienaventurados, si por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Alégrate y gózate, porque tu galardón en los cielos es grande y tienes un lugar reservado en la mesa de nuestro Señor, rodeado de puros hombres y mujeres que permanecieron fieles a Dios y que a pesar de la persecución y de todo lo malo que les pudieron hacer, ellos permanecieron firmes, sin doblarse, sabiendo que estarían un día delante de nuestro Dios. Te damos gracias, te bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos para la próxima.